Bien, seguimos en esta segunda edición. Vamos a hablar con Roy López Molina, que ha venido nuevamente a visitarnos. Gracias por venir. ¿Qué tal, Osvaldo? Bueno, el debate lo hablamos recién con Virginia Grisolía. ¿Qué les pareció a ustedes? Porque se escucharon después, o se conocieron, detalles que no se veían en pantalla, ¿no? Por ahí un entredicho entre algunos concejales. ¿Cómo lo vieron ustedes? Sí, entredichos que forman parte del fragor de todo debate. Pero la verdad que me parece que hay que hacer un análisis positivo de esta instancia, que tiene que ser, o dejar de ser en Rosario, en Santa Fe, en el país, una instancia tan traumática. Porque generalmente el que va ganando no quiere debatir, el que va perdiendo quiere debatir solamente para pegarle al que va ganando, con lo cual me parece que hemos dado un pasito más en madurez, en civismo, en república, porque cuando uno debate, expresa propuestas, confronta proyectos, transmite ideas, y eso genera en el votante, en el ciudadano, en el vecino, mucha mayor libertad. Porque cuando el votante solamente vota en función de una imagen, un eslogan o cómo se transmite en el mensaje, y no solamente, y no poniendo el eje en lo que se transmite, es un votante un tanto cautivo. Cuando a través de un debate vos le das herramientas, lo que estás ganando es en libertad en vida democrática, republicana. Estados Unidos tiene muchísimos defectos, pero en materia de debate son un país avanzado, donde los precandidatos a presidente de cada espacio político, republicanos y demócratas, y después los candidatos debaten en cada estado frente a un público que pueda hacer preguntas, donde hay debate libre. Entonces me parece que dimos un paso más adelante, que tenemos que seguir avanzando e institucionalizarlo, ya sea en lo local, en lo provincial, en lo nacional. Está bueno que se debata, no solamente para que cada uno pueda hacer eco de sus propuestas, sino sobre todo, insisto, para darle una mayor herramienta a aquel que va a votar de saber a quién está acompañando. ¿Puede decidir el voto de alguna persona? Digo, teniendo en cuenta que hubo 100.000 votos en blanco, ¿no? Hoy creo que no, pero es en función de esto que te digo. Uno no puede amar lo que no conoce, con lo cual no estamos acostumbrados a los debates. Entonces los debates generan poco cambio a la hora de decidir, pasan más intrascendente. Cuando empecemos a hacernos habitué de los debates, de estas instancias, donde sepamos que simplemente no es una puesta en escena de algunos medios y algunos candidatos, sino que es necesario para la decisión, seguramente los debates van a significar o van a tener mucho más peso a la hora de la decisión final del voto. ¿Proyecto o ideología? ¿Qué es lo que prefieren debatir ustedes? Yo creo que proyectos basados en ideas. Creo que las ideologías están sobrevaloradas. Primero, sobrevaloradas como herramienta de análisis. Difícilmente uno pueda, desde una ideología que se ha generado previo a la Revolución Francesa, en la Asamblea de los Estados Generales, donde el pueblo estaba a la izquierda y el clero y la nobleza a la derecha, abarcar con esas categorías de análisis espacios políticos que son del año 2015. Pero además están sobrevaloradas porque lo que te hace la ideología es, al tener una visión limitada y absoluta del mundo y de la vida, coartar la posibilidad de diálogo. Porque yo considero que vos tenés una determinada ideología y a partir de esa ideología sé a priori lo que vos pensás en salud pública, en educación, en transporte, en presencia del Estado. Entonces no me abro a escucharte o al diálogo. Yo prefiero abrir las ideologías y sacar lo que las ideologías terminan tergiversando, que son las ideas, y debatir sobre esas ideas. Educación pública. Si hablamos desde las ideologías, muchos pensarán que el que tiene determinada posición ideológica defenestra la educación pública. Ahora, cuando vamos a la gestión, vemos, por ejemplo, que en la ciudad de Buenos Aires, que administra el PRO, es el único distrito del país donde la matrícula pública crece y el año pasado ya superó la privada. Entonces vemos cómo los prejuicios se caen y debatimos ideas concretas, ideas que se ponen en marcha a través de proyectos. Yo creo que ese debe ser el camino. Con esto, bueno, se supone que ustedes, obviamente que ven bien el cruce de Carlos Reutemann, pero ¿cómo vieron que desde el PJ hayan dicho, lo cooptaron, se lo llevaron, o fue desleal? No me sorprendió, la verdad, porque sé que muchos de los que promueven la expulsión del exgobernador y actual senador Reutemann son aquellos que piensan que el que está enfrente no es un adversario político, sino que es un enemigo.
al cual hay que denostar y atacar permanentemente. Y yo creo que esta decisión o ese intento de decisión autoritaria de te expulso o te mando a caminar por el desierto porque simplemente no pensás como yo o porque no has tomado decisiones que son parecidas a las mías, eso recuerda lo peor de la democracia. Hoy los expulsan, tal vez en otro momento de la historia nefasto y a donde no hay que volver, los mandaban a matar. Por eso creo que lo que significa estos 30 años de democracia que supimos conseguir y mantener y defender, tenemos que ahora proyectar los próximos 30 años y allí lo que hay que despertar no solamente es el espíritu democrático, sino el espíritu republicano, que significa aceptar las diferencias, aceptar la división de poderes, respetar a los medios de comunicación y la libertad de prensa, el imperio de la ley y no de los hombres, y en ese marco uno puede admitir que forma parte de alguna estructura partidaria como el justicialismo, pero que pueden tomar distintas decisiones. Yo no pertenezco al justicialismo, no soy afiliado al justicialismo, pero sí me permito hacer un análisis casi histórico de lo que es el kirchnerismo. El kirchnerismo tergiversó las banderas históricas del peronismo. ¿Qué tiene que ver con la igualdad social, la justicia social, el 40% de inflación o el impuesto a las ganancias a los trabajadores? No tiene que ver nada con esa historia. Por eso nosotros seguimos sosteniendo que hay que admitir las diferencias y que hoy hay ya apoyos como el de Carlos Reutemann, que definió que este es el espacio que realmente garantiza el cambio en la provincia de Santa Fe. ¿Qué pasaría si un Rodríguez Larreta se pasa al kirchnerismo? ¿Cómo actuarían ustedes? Creo que son escenarios casi improbables o improbables. No, sí, ya sé que hay que hacer un ejercicio mental muy fuerte. Bueno, lo hago. Hagámoslo. Y me parece que uno tiene que, así como reclama esta generosidad política o este respeto político de otros, también lo tiene que practicar uno. No vayamos tan lejos, no nos vayamos al kirchnerismo, pero el espacio del PRO vivió su primera gran elección interna en la ciudad de Buenos Aires, con un proyecto que encabezaba Rodríguez Larreta y otro que encabezaba Gabriela Michetti. Y muchos decían, bueno, cuando termine la elección interna, Gabriela Michetti, que salió perdidosa, va a encarar su rumbo. Y por el contrario, supimos demostrar que debatimos ideas, debatimos proyectos que tenían similitudes, pero que también tenían diferencias, pero que al día después esa persona se suma a trabajar en un proyecto común. Lo mismo tenemos que hacer con el que está enfrente. El que está enfrente en política, en este caso de la provincia de Santa Fe, son adversarios circunstanciales, pero el otro día de la elección tienen que tenemos que convocarlos como un socio de la construcción del futuro, porque es muy autoritario pensar que el futuro solamente lo define una persona o un espacio político. Si queremos encarar una deuda pendiente, que son las políticas de Estado o las políticas públicas, todos tienen que participar y todos tienen algo para decir, incluso aquel que no tiene mayoría o perdió en alguna elección. Roy, muchísimas gracias como siempre. Gracias, Osvaldo. Seguimos con el deporte de Gaby Maldonado.